El tema del video de hoy es quizás un tema difícil de definir. Se le ha etiquetado como una discapacidad, una identidad y una enfermedad que debe ser curada. El autismo es algo con lo que la mayoría de las personas se ha encontrado en su vida sin siquiera darse cuenta y está rodeado de estereotipos confusos. En el video de hoy veremos qué es el autismo, cómo ha cambiado nuestra comprensión a lo largo del tiempo y los inquietantes esfuerzos por presentar el autismo como un contagio que debe ser curado o incluso eliminado. Conviene iniciar con una definición precisa de autismo. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Se distingue por comportamientos y respuestas a estímulos. Esto puede incluir estilos de comunicación distintos, movimientos repetitivos y dificultad con luces brillantes o ruidos fuertes. Muchas personas autistas tienen lo que se denominan fijaciones o intereses especiales. Esto podría ser un pasatiempo, acumular colecciones o una fijación con un tema en el que se sumergen profundamente. Las personas autistas suelen tener dificultad en la comunicación social, aunque pueden ser muy animadas al hablar de su interés especial. Esto va desde problemas para mantener contacto visual hasta no comprender señales sociales. Las personas autistas pueden hablar de manera directa o sin un filtro social. Esto suele malinterpretarse como grosero o despectivo. La repetición y la rutina reconfortan a las personas autistas, quienes se benefician de la estructura y consistencia en un mundo confuso. La repetición también se usa para facilitar la comunicación social, repitiendo frases hechas. No existen dos personas autistas con el mismo perfil de rasgos o experiencias. El autismo es un espectro, no una progresión lineal de leve a severo, sino un conjunto de características que se entiende mejor con el ejemplo de la rueda. El autismo, en sí, no es una discapacidad de aprendizaje, aunque hasta el 50% de las personas autistas también tienen una discapacidad de aprendizaje. Las personas con autismo suelen llamar la atención y al crecer desarrollan una máscara. Una máscara es ocultar rasgos autistas a personas no autistas, de forma consciente o inconsciente. El autismo puede aparecer en la infancia. Si se detecta, se harán entrevistas, preguntas y observaciones para diagnosticar a la persona. Esto será realizado por un equipo de especialistas y todo el proceso puede tomar años en completarse. Mientras que muchos reciben un diagnóstico de autismo cuando son niños, hay muchos adultos que reciben el diagnóstico más tarde en la vida. Muchas mujeres notan sus rasgos autistas tras tener hijos o en la menopausia, y estudios iniciales sugieren que esto se debe al efecto hormonal en la capacidad de enmascarar y regular dichos rasgos. Algunas personas no reciben diagnóstico formal, pero reflexionan y se autodiagnostican según sus experiencias. Esto puede deberse a varias razones, pero para el escritor de este canal y guión, Disturbing History, pensó que el diagnóstico no era útil en esta etapa, solo aceptó que es autista. El autismo, como diagnóstico, solo apareció a principios del siglo XX. Por eso, es difícil conocer con certeza las experiencias de personas autistas en la historia. Al mirar atrás, se nota que el autismo se agrupaba con otras discapacidades o enfermedades mentales. Esto se observa mejor en la psicastenia, una mezcla de lo que hoy serían fobias, trastorno obsesivo-compulsivo o autismo. No se puede diagnosticar a figuras históricas con autismo, pero hay personas que parecen cumplir con los criterios. Un ejemplo es Hugo Blair de Borg, un pequeño señor escocés del siglo VIII que se ganó el apodo del chico loco de Borgstime. Él tenía comportamientos que podrían indicar que era autista, como la necesidad de usar la misma ropa, sentarse en la misma silla y no darse cuenta de las señales sociales. Hugo fue desheredado por su hermano Juan, quien acudió a la corte para hacer valer su reclamo. Juan pudo demostrar que Hugo era un idiota, lo que en ese entonces significaba una persona que carecía permanentemente de lo que se consideraba un nivel normal de razón y entendimiento. Términos como idiota ya no son formas aceptables de describir a personas con trastornos del neurodesarrollo,
pero en aquel entonces se usaba ampliamente como un término general, y había muchas más personas autistas que quedaban atrapadas por esta definición tan amplia. Se cree que muchos científicos como Newton, Tesla y Darwin eran autistas. Todos ellos disfrutaban de la soledad, estaban profundamente concentrados y tenían dificultades para socializar. Mozart también era conocido por usar un conjunto de expresiones faciales que alternaba en lugar de mostrar un cambio natural en su expresión. También tenía dificultades en ambientes ruidosos hasta llegar a sentirse mal físicamente. Thomas Jefferson, padre fundador y tercer presidente de Estados Unidos, mostró algunos comportamientos autistas. No le gustaba el contacto visual y tenía problemas para hablar en público o soportar ruidos fuertes. Sus rivales políticos, como Alejandro Hamilton, incluso señalaban sus comportamientos que se consideraban extraños e incluso llamaban a Jefferson inexpresivo. Diagnosticar retrospectivamente a figuras históricas es interesante, pero nunca se puede saber con certeza. Pero al observar a estas figuras, es una forma útil de recordar que las personas artísticas han sido parte de la historia desde hace mucho tiempo, y claramente, viendo estos ejemplos, personas increíblemente importantes, personas que han moldeado el mundo para mejor. Con mayor comprensión de enfermedades mentales, discapacidades de aprendizaje y trastornos neurológicos, se intentó clasificarlas con mayor precisión. La primera vez que se usó el término autismo como término médico fue en 1910 por un psiquiatra suizo, Eugenio Bleuer. Bleuer acuñó el término como parte de su descripción de la esquizofrenia, aunque su definición incluía lo que ahora llamaríamos autismo. Bleuer pensaba que los comportamientos autistas eran una forma de evadir el mundo real. Por un tiempo, el autismo se vinculó con la esquizofrenia, y en los años 20 se usó esquizoide para describir casos leves de esquizofrenia que en realidad podrían ser autismo. Por esa época, Carl Jung desarrolló su idea del tipo de personalidad introvertida. Esto se centró en los rasgos de las personas autistas relacionados con la interacción social, y más adelante inspiraría a otros en la definición del autismo. En 1924, Grunya Zuccareva, una psicóloga infantil de la Unión Soviética, fue la primera persona en definir el autismo de manera integral. Grunya realizó su investigación sobre el autismo durante su tiempo trabajando en un sanatorio. Durante este tiempo, ella convivió y trabajó con los niños autistas del lugar, observando sus comportamientos y formas físicas. Ella identificó las características clave, notó diferencias en los comportamientos entre niños y niñas y detalló sus hallazgos en una serie de publicaciones. Ella describió lo que identificó como psicopatías esquizoides en la infancia, pero reconoció las diferencias entre eso y la esquizofrenia, aunque con el tiempo cambió el nombre a psicopatía autista. Su trabajo pasó algo desapercibido, pero se piensa que un investigador que leyó y utilizó el trabajo de Grunier fue Hans Asperger, un médico austriaco. La carrera de Asperger inició en los años 30, presenciando la expulsión de colegas judíos y el ascenso nazi en Austria. Asperger logró posicionarse favorablemente con el régimen nazi. A su vez, pudo sobresalir en su carrera, ya que se le brindaron más oportunidades. Se unió a varias organizaciones que estaban afiliadas al partido nazi, aunque nunca se unió al partido en sí. Colaboró con médicos infames que impulsaban políticas de higiene racial, como la esterilización forzada. El propio Asperger cooperó activamente con el asesinato masivo de niños discapacitados, enviándolos a la clínica infantil Spiegelgrund en Viena. Esto fue parte de la Acción T4, el programa secreto en el que los nazis asesinaban a quienes consideraban vidas indignas de ser vividas. A esto lo llamaban eufemísticamente eutanasia involuntaria. Cientos de niños considerados indignos de vivir debido a sus discapacidades fueron asesinados en la clínica infantil mediante gases, inanición e inyecciones letales. Muchos doctores, incluido Asperger, sabían que los niños eran enviados a estas instituciones y nunca regresaban. Además de querer crear una sociedad racialmente pura,
Los nazis también querían que los niños fueran obedientes a la sociedad nazi. Este concepto se llamaba Germut, y Asperger enmarcó su evaluación de los niños autistas según si la disposición del niño era favorable hacia la sociedad nazi. Se creía que los niños autistas eran incapaces de aprender a ser obedientes y, por lo tanto, se consideraban una violación de la sociedad pura de los nazis. Asperger es conocido por su trabajo al escribir cientos de artículos sobre lo que él llamó psicopatía autista. Asperger buscó identificar qué rasgos de niños autistas serían útiles para la sociedad nazi, como los de mayor coeficiente intelectual. Quienes no lograran integrarse y aportar valor serían institucionalizados. Esto sería en instalaciones como Spiegelgrund, donde muchos serían asesinados. Tras la caída del nazismo, Asperger evitó cualquier consecuencia directa por enviar niños a ser asesinados. Como no era miembro del partido nazi, a pesar de estar estrechamente alineado, se le permitió continuar con su trabajo. Asperger alegaría más tarde que estaba bajo vigilancia de la Gestapo, que era la policía secreta nazi. No hay evidencia de esto, solo las afirmaciones de Asperger. Algunos han visto esto como una manera de distanciarse del nazismo o de presentarse como un opositor al régimen. Pero después de la guerra, su trabajo con niños autistas fue en gran parte ignorado. Eso fue hasta la década de los 80 y los esfuerzos de una psiquiatra británica llamada Lorna Wing. Wing se especializaba en trastornos del desarrollo infantil, pero centró su atención profesional en el autismo cuando a su hija le diagnosticaron la condición a una edad temprana. En ese entonces, se creía que el autismo era raro y solo afectaba a niños. Pero en la década de los 70, Wing realizó estudios en adultos y niños, demostrando que las personas autistas eran mucho más comunes. Ella descubrió que una de cada 100 personas era autista, no una en 10.000 como se creía. Como se creía que el autismo era raro, casi no había apoyo para la hija de Wing. Al no tener otras opciones, se sumergió en todo el trabajo que pudo encontrar sobre el autismo para aprender cómo ayudar mejor a su hija. Su investigación fue vital para definir el autismo no como un conjunto de criterios rígidos, sino como un espectro. Gran parte de sus lecturas e investigaciones fueron influenciadas por Asperger, y en 1980 acuñó el término síndrome de Asperger. Este era un subdiagnóstico de autismo para aquellos considerados de alto funcionamiento. Sin embargo, este término ya no se utiliza. Wing propuso ver el autismo como un espectro, desde personas con muchas hasta pocas necesidades, y afirmó que la mayoría tiene algunos rasgos autistas. Se le cita diciendo, no es posible trazar líneas claras entre los subgrupos. Creo que es más seguro usar el espectro autista ya que se basa en lo único consistente. Problemas con el instinto social. Necesitamos ver a cada niño como un individuo. Necesitamos entender sus habilidades particulares, dificultades, comportamientos y emociones. Los estudios más recientes, en la década de 1990, ayudaron a confirmar gran parte de los escritos de Wing. Al comprenderse más el autismo, las personas autistas se hicieron más visibles en la cultura popular. Rain Man, con Dustin Hoffman y Tom Cruise, ganó premios por retratar a un hombre autista con dificultades sociales, pero gran habilidad con los números. Algunas personas famosas que han sido diagnosticadas con la condición incluyen a Wentworth Miller, Chloe Hayden y Sir Anthony Hopkins, quien fue diagnosticado cuando tenía 70 años. Algunos han atribuido la causa del autismo a factores ambientales o externos. En 1998 se publicó un artículo desacreditado que afirmaba una relación entre ciertas inyecciones y el autismo. Usó una muestra pequeña sin controles, relacionó condiciones comunes y dependió de la memoria de los padres sobre los primeros signos de autismo. Pero el fraude fue aún más lejos, ya que el doctor alteró hechos médicos sobre los sujetos. El doctor en cuestión fue inhabilitado y la revista médica The Lancet retiró el artículo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los medios de comunicación difundieron la historia, generando paranoia y miedo sobre las inyecciones
y ansiedad sobre el autismo. Esto, a su vez, provocó brotes de enfermedades infantiles mortales. En 2008, en Inglaterra, el sarampión se hizo endémico tras 14 años de haber sido eliminada. Aún más inquietantes son los intentos de curar el autismo. El análisis de conducta aplicado o análisis de conducta aplicado y es una forma de terapia diseñada para eliminar los temores autistas en los niños y reemplazarlos con comportamientos más socialmente aceptables. Esto se hace castigando al niño por mostrar comportamientos autistas y recompensando los comportamientos neurotípicos. Esto podría hacerse obligando a un niño autista a mantener el contacto visual durante periodos prolongados, recompensándolo con dulces si lograba sostener la mirada durante un tiempo determinado. Sin embargo, si no lo lograban, podían ser ignorados, inmovilizados o incluso sometidos a descargas eléctricas. La práctica fue desarrollada por Ole Lovas, un psicólogo noruego-estadounidense, quien durante más de 20 años aplicó la terapia a muchos niños autistas. Las opiniones de Lovas sobre las personas autistas explican su enfoque para curarlas. Se le cita diciendo, prácticamente empiezas desde cero cuando trabajas con una persona autista. Tienes físicamente a una persona. Tienen cabello, una nariz, una boca, pero no son personas en el sentido psicológico. Aunque hay algunos estudios que sugieren beneficios del análisis de conducta. Aplicado, los estudios de metaanálisis indican que es menos efectivo de lo que se pensaba inicialmente. Y también existen preocupaciones éticas sobre esta práctica. Muchos de los que pasaron por análisis de conducta aplicado experimentaron trastorno de estrés postraumático como resultado. Laubas también realizó un estudio en 1974, donde niños varones afeminados fueron sometidos a un tratamiento similar para evitar que se volvieran homosexuales o transexuales. Mientras que muchas terapias de conversión homosexual están prohibidas en muchos países, ningún país prohíbe el análisis de conducta aplicado para niños autistas a pesar de la condena y la evidencia de daño. Recientemente, se ha buscado ver el autismo más allá de una discapacidad. El movimiento de la neurodiversidad, que abarca trastornos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, destaca los problemas de una sociedad no pensada para personas autistas. Se enfoca en crear sociedades más inclusivas y comprensivas, al mismo tiempo que impulsa mejores derechos y respeto. Desde 2013, el síndrome de Asperger ya no es un diagnóstico que se utiliza y en su lugar se enfoca en si una persona tiene altas necesidades o bajas necesidades. Algunas personas mantienen el diagnóstico de Asperger porque crecieron con esa etiqueta y es parte de su identidad. Ha habido rechazo a la necesidad de curar el autismo. Es una parte clave del movimiento para comprender las necesidades de cada individuo y asegurar que estas necesidades sean satisfechas. Los desafíos de las personas autistas se reflejan en sus tasas de empleo. En el Reino Unido, solo el 35% de las personas autistas tiene empleo de tiempo completo. Un informe de 2024 resalta barreras como la dificultad en el reclutamiento, la falta de ajustes razonables y la renuencia a revelar su autismo a los empleadores. Algunas personas autistas pueden ser independientes, pero otras necesitan atención todo el día. Algunas pueden requerir ayuda extra, pero vivir de forma algo independiente. Todo depende de sus necesidades. Organizaciones como la Sociedad Nacional de Autismo apoyan a personas con autismo y a sus familias durante toda la vida. Para aquellos que deseen aprender más sobre el autismo, su sitio web es un excelente lugar para comenzar. Tienen una revista disponible para descargar que incluye información sobre su trabajo y contribuciones de personas autistas, incluyendo poemas. La historia y el diagnóstico del autismo seguirán siendo una parte inquietante de nuestro pasado, pero es vital recordar la importancia de humanizar a las personas autistas y reconocer la variedad de necesidades, habilidades y las maravillas que aportan al mundo.